Comienza la vida, un camino nuevo por construir. Eras un ser inocente, lleno de alegría, esperanza, apoyado por tu familia y amigos. Pero un día te diste cuenta que la alegría de tu vida ya no estaba. Luego perdiste la confianza y después la vida no tenía metas. Solo quedan los amigos y la familia. Pero hasta los amigos se van. Y lo que nunca pensaste que pasaría, pasó. Caminando solo por la vida. Y para colmo, lo que nunca buscaste pasó. Todo el que se acerca te hace daño. Las personas se divierten golpeándote. Y todo aquello en lo que pusiste tu confianza se derrumba. El poco escape que tienes solo te lleva a la culpabilidad diaria. Pareciera que todos se pusieran de acuerdo para golpearte y acusarte. Las sonrisas son burlas y las caricias son golpes. Y la única conclusión a la que puedes llegar: esta es mi vida y tengo que aceptarlo. Pero a lo lejos se acercan unas personas que aparentan ser diferentes. Se acercan, pareciera que se ven felices. Los religiosos. Un amigo religioso se acerca, una persona religiosa por ahí, y tú pides ayuda, le quieres mandar recados a Dios. Oren por mí, pídanle a Dios por mí. Pero cuando el religioso te ve como tú realmente eres, solo te señala, te avergüenza y se va. Y quedas de nuevo solo en la vida. Cada vez esos recuerdos duelen más, ¿verdad? Y los religiosos no ayudaron, pero tal vez tengo que acercarme más a Dios, dices tú. No voy a buscar religiosos, voy a ser religioso. Y buscas la religión. Y una apariencia de felicidad llega a tu vida. Una máscara al señalar a los demás aparentando que tú ya estás bien. Pero cuando ya la religión no tiene nada más para ti al pasar de los años, no eres tú quien deja la religión. Más bien es la religión la que te deja a ti. Y quedas otra vez solo en la vida. Pero a lo lejos parece que Jesús anda por ahí. Él también transita por estos caminos peligrosos. Hay gente que lo deja y hay gente que está con él. Y se acerca. Y te ve. Y corre hacia ti. Te abraza y te consuela. Y va y trae vino, aceite y venda. Cura tus heridas y te monta en su bestia y te lleva al mesón donde cuidarán de ti. Y te lleva al mesonero y le dice al mesonero: yo te llamé a servir y te puse en este lugar para que cuidaras a los que te envío. Aquí te traigo a este para que lo cuides. Toma, te doy unción, autoridad, revelación, para que le sirvas a él. Dile que vengo pronto por él, y al regreso te recompensaré a ti. Cuídalo. Estás en ese lugar horrible en tu vida, estás en ese recuerdo, sigues ahí, pero el Señor quiere sacarte. Jesús viene caminando por tu vida, precisamente para sacarte de ahí y llevarte a un lugar seguro. Pero antes de sacarte de ahí, en ese lugar, en ese recuerdo, usando ese mismo recuerdo o esa experiencia horrible que pasaste, Él usa tres cosas: el vino, el aceite y la venda. Entonces, hoy quiero que comprendamos, hoy vamos a comprender el proceso a través del cual el samaritano nos va a hacer pasar para poder salir de este lugar horrible, de ese recuerdo que tienes a través de esas tres cosas: vino, aceite y venda. El vino, fíjese bien, echarle vino a una herida. ¿Por qué el vino? Como que fuera ensalada, ¿verdad? Vino y aceite. Pero fíjese que el vino
precisamente lo echaban en la herida porque tenía alcohol, entonces limpiaba. Pero miremos el significado bíblico del vino. Fíjese bien el significado bíblico del vino. El vino representa la sangre de Cristo. Y Jesús vertió su sangre para perdón. Para perdón. Entonces, Jesús quiere traer el vino a tu herida a través del perdón. Es el perdón el que necesitamos aplicar a la herida. Y precisamente cuando tú le aplicas alcohol a una herida, duele. Asimismo, el perdón duele. Ahora, fíjese en la herida, cómo se ve una herida antes de que se limpie. Se ve horrible. Y usualmente después de que le aplicas el alcohol, después de que limpias, parece que se ve mejor de lo que parecía. O sea, parecía que se iba a caer el brazo. Pero cuando ya limpiaste la herida, eso era todo. Se ve más fácil de sanar. Como se miraba antes de que aplicaras el perdón, antes de que aplicaras el alcohol. Pues lo mismo el corazón. A la hora de que aplicas el perdón, después de que ya perdonas, lo vas a ver todo mucho más fácil de poder sanar. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para aplicar el perdón? Para eso vamos a ir al ejemplo bíblico que Jesús nos pone cuando nos habla la parábola acerca de los dos siervos y el Señor. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendiera a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que él tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él, pero él se negó. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los verdugos para que lo torturaran hasta que pagare todo lo que él debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Momento. Permítame y aclaramos unas cositas de la historia, ¿ok? Este le debía a este. Esa deuda es una ofensa, un pecado. Este le debía al Señor porque había pecado. Ahora, una cosa que tenemos que tener en cuenta aquí acerca de este perdón es que el perdón no es nuestro, el perdón no es de este. Por muy misericordioso que hubiese sido su Señor, este no podía venir y decir, de todas maneras no lo vuelvo a hacer. Si mi Señor es misericordioso, Él me va a perdonar. Él tuvo que venir, dar la cara y pedir perdón, para que entonces Él tuviese misericordia y lo perdonara a Él. Entonces, si tú has pecado,
es importantísimo que te des cuenta de que tienes que venir a dar la cara y pedirle perdón al Señor. No puedes asumir, si el Señor es bueno, Él me perdona. Si de todas maneras, pues soy su hijo. Momentito, hay que dar la cara. Ok, el perdón no es nuestro, es de Dios. Número 2, fíjese bien. Este recibe el perdón de este. Y luego que sale, tiene que perdonar a este otro. Ahora, lo que quiero señalar con el número 2, no podemos dar lo que no hemos recibido. Porque en la primera reunión que tuvieron estos dos, este ya le debía a este. Sin embargo, el Señor no le reclama a este que por qué no este no había perdonado a este otro. ¿Por qué no le reclama en esa primera reunión, sino que tiene que venir una segunda reunión para reclamarle? Bueno, sencillo. Porque para esa primera reunión, este brother no había recibido el perdón. Pero luego que lo recibe, él puede dar del perdón que recibe. En otras palabras, si tú no puedes perdonar a alguien, es porque tal vez tú necesitas venir a recibir perdón tú mismo. Antes de que tratar de perdonar a otro, mejor ven donde el Señor y pide perdón por tus propios pecados. Y una vez tú tengas perdón, tú puedes dar del perdón que recibiste. Porque el perdón no es nuestro, es de Dios. Y número 3. Una vez que éste había recibido el perdón, estaba obligado a darle el perdón a este otro. Tenemos que dar de gracia lo que de gracia recibimos. Fíjese una cosa. Este señor se enoja porque este no le dio a este otro del perdón que recibió. Porque el perdón no era de él. Era de él. Es necesario que perdones entonces. No es una opción, es una obligación. Ahora, ¿qué sucede a la hora de que éste no comparte del perdón que recibe? Sencillamente se lo quitan. Y permítame ahora tener en cuenta lo que es la deuda entre estos dos. Este vino y le perdona la deuda a este. Y luego dice que cuando este no perdonó a este otro y llegan a la segunda reunión esos dos, dice, échenlo a los verdugos hasta que pague todo lo que debe. Momento. ¿Y esa deuda? ¿De dónde salió? Esa no es una nueva deuda. Esa es la misma deuda aquella que le habían perdonado. En otras palabras, si tú no vas a perdonar a otros, todo lo que ya te perdonaron a ti, lo van a sacar y te lo van a dar de nuevo para que tú lo pagues. Tienes que perdonar. Ahora, es posible, vamos a olvidar esto un momentito, es posible de que el perdón sea algo que tú has considerado hacer y dices, pero no puedo perdonar, fue muy horrible lo que me hicieron. Pastor, es que usted no tiene idea de lo que me han hecho, yo sufro y sufro y sufro. Ok, está bien, entiendo. Ahora, una cosa que tenemos que entender es que el perdón no es una actividad del cuerpo, no es una actividad del alma, es una actividad del espíritu. El lenguaje del cuerpo es la fuerza, las consecuencias. El lenguaje del alma son los argumentos, los sentimientos. Pero el lenguaje del espíritu es la fe. Y el perdón es una actividad del espíritu, de manera que no es un sentimiento. Tú no puedes venir y decir, es que no siento perdonar. Obviamente estás herido. Y no es que vas a sentir para perdonar, es que vas a perdonar para sentirte mejor. Es importante que entendamos que el perdón es para sanar, no es la sanidad para el perdón. No hay que sentir para creer, hay que creer para sentir. En otras palabras, el perdón es una actividad espiritual y es importante que lo hagamos a través de la fe, no de los sentimientos, no del argumento, no de la fuerza. De manera que es importante que podamos trabajar en el perdón, así como todo lo demás en el área espiritual se trabaja a través de 3 cosas. 1, vamos a creer. 2, vamos a confesar. Y 3, vamos a vivir. ¿Okay? Primero vamos a creer. ¿Qué es lo que vas a creer? Vamos a centrarnos en esto. Pregunta, volvemos a estos dos. El perdón que Dios te dio, aquí, el perdón que Dios te dio, el perdón de Dios, ¿será capaz de perdonar a este otro? ¿Será Dios capaz de perdonar al que abusó de ti? ¿Será Dios capaz de perdonar al que te hizo mal? La respuesta es sí, Dios sí es capaz de perdonar. Y usted le podrá agregar un poquito más y decir, pero yo no soy capaz. Momento, está bien. Recuerda que el perdón no es tuyo, es de Dios. O sea, el perdón que te entregaron en tus manos es capaz de perdonar a ese otro. De manera que no eres tú el que va a sanar la herida, es Dios el que va a sanar la herida en ti.
el perdón que yo he recibido es capaz de perdonar. El perdón que yo he recibido es capaz de perdonar a mi papá porque me abandonó. Estoy poniendo un ejemplo. El perdón que yo he recibido es capaz de perdonar a mis tíos por los que me hicieron, o etcétera, lo que sea que haya pasado en tu vida. El perdón que he recibido es capaz de perdonar. Frases que te pueden ayudar. Yo he recibido perdón, por lo tanto puedo dar perdón. El perdón de Dios es capaz de perdonar. ¿Okay? Primero vas a creer eso. Luego vas a confesar. Dice, hermano, pero ¿cómo puedo confesar algo que no siento? ¿Eso es hipocresía? No. Hipocresía sería si yo estoy confesando algo que ni siento y ni creo. Pero si yo estoy confesando algo que aunque no sienta, yo lo creo, eso no es hipocresía. Eso se llama fe. Y estoy a punto de hacer un milagro en mi vida. Estoy a punto de ver el milagro de que lo que no se veía, ahora se ve. La sanidad que antes no miraba en mi corazón, ahora la voy a ver porque estoy llamando las cosas que no son como si fuesen. El perdón que Dios ha puesto en mí es capaz para perdonar. Entonces es importante creer, confesar. Tienes que confesar, aunque no sientas. Yo no te estoy diciendo siente. El Señor nunca te dijo siente. El Señor dice perdona, aunque no sientas. Pero si crees que el perdón de Dios es suficiente, entonces vas a poder perdonar. Ese es el vino. Vas a perdonar, vas a creer, vas a confesar. Hermano, pero no tiene idea cuánto duele. En cuanto más tiempo dejes la herida sin limpiar, peor se pone. Hoy es el día. Hoy es tu día en que tú puedes creer y confesar para salir de ese lugar de una buena vez, para dejar ese recuerdo de tu vida, para dejar ese dolor y por fin llegar a un lugar seguro, que el samaritano te lleva a ese lugar seguro. Aleluya. Número 2, el aceite. ¿Para qué sirve el aceite en una herida? El aceite es para llenar. El aceite es la llenura. Dios quiere llenar el vacío que alguien dejó en tu vida. Si fue tu familia quien te dañó, tú has crecido con un vacío de familia, no has tenido familia, Dios quiere ser tu familia. Si fueron, qué sé yo, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, Él quiere ser tu amigo, Él quiere ser tu familia, Él quiere llenar el vacío que alguien dejó. Después de limpiar, Él quiere llenar. Él no te deja así nomás. Él te llena, Él quiere llenar. Acércate a Él como Padre para que Él llene todas las expectativas de tu vida. Sí, Él quiere llenar. Sí se puede vivir una vida llena, claro que sí. A veces vivimos con vacíos y decimos, ¿será posible vivir una vida llena? Yo creo que no. Tengo que acostumbrarme a este vacío. No te acostumbres al vacío. Entrégaselo al Señor y deja que Él llene ese vacío completamente. Que Él sea tu Padre, que Él sea tu hermano, que Él sea tu amigo, que Él llene el vacío de aquella persona que te dañó. Él es el aceite. Él no es que Él trae aceite, Él es el aceite. Él quiere llenar tu vida. El samaritano trae el aceite para llenar tu vida. Es la llenura. Acércate en oración a Él y dile, tengo este vacío. Quiero que tú seas mi papá. Quiero que tú seas mi amigo. Quiero que tú seas mi hermano. Que Él llene ese vacío en tu herida. Y número 3, la venda. La venda, importante. La venda es para una sanidad a largo plazo. El vino fue algo que pasó hoy. El aceite fue algo que pasó hoy. Pero la venda tiene una actividad que dura más. La venda es el perdón, pero es el proceso del perdón. Jesús y Pedro sostienen una plática bien interesante en donde Pedro le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a una persona? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, no, Pedro, vas a perdonar 70 veces 7 a la misma persona porque te haya hecho lo mismo el mismo día. Ok, vamos a ver entonces cómo es posible. Habrán suficientes horas en el día para que una persona te haga lo mismo 490 veces. Habrá suficiente tiempo en 24 horas para que una persona 490 veces te haga lo mismo el mismo día. Yo lo dudo. Pero si hay un lugar en donde sí es posible,
Hay un lugar en donde sí es posible que la persona te haga lo mismo hasta 490 veces el mismo día, y ese lugar es tu mente. Un solo recuerdo puede llegar muchas veces el mismo día. Y tal vez tú puedes decir, pero si yo ya perdoné, ese fue el vino. Pero si Dios ya me llenó, ese fue el aceite. Pero ahora viene la venda, en donde al día siguiente que tú perdonaste a tu papá, al día siguiente va a venir un pensamiento y va a decir, pero mi papá no fue considerado, qué barbaridad, no consideró que yo era un niño. Entonces, tú vas a recibir eso, tú vas a recibir ese pensamiento con el guante, así como los beisbolistas usan un guante para recibir la bola, de la misma manera, tú te vas a poner el guante del perdón y vas a recibirlo así como tú lo recibes, así mismo vas a perdonar. Si el argumento es, mi papá no fue considerado porque yo era solo un niño, entonces tú vas a creer y confesar y decir, yo perdono a mi papá porque no fue considerado porque yo era solo un niño. Y luego viene otro pensamiento, pero qué barbaridad, mi papá no se puso a pensar en dónde iba yo a vivir. Y entonces vas a usar el mismo guante y vas a decir, yo perdono a mi papá porque no consideró dónde yo iba a vivir. Y cada vez que venga un pensamiento, recíbelo con el vino, recíbelo con el aceite y deja que la venda mantenga allá dentro el vino y el aceite trabajando a diario. Y va a llegar el día en donde ya no van a ser 490 veces, ya van a ser menos y menos y menos. Y de repente vas a poder acordarte de la persona que te dañó sin pensar mal. Vas a poder ver a la persona que te dañó sin sentirte mal. Vas a poder hablar con la persona que te dañó sin sentirte mal. Tal vez ahorita que te estoy diciendo esto vas a decir, no, yo jamás, no quiero volverlo a ver. Lo perdono, pero no lo quiero volver a ver. Tal vez tú has pasado por el vino y has pasado por el aceite, pero necesitas la venda. Necesitas cada vez que venga un pensamiento, perdonar, perdonar.